Bueno, vamos a hablar un poco de diabetes, de sus procesos fisiopatogénicos más relevantes y sus cambios morfológicos más significativos. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una serie de trastornos metabólicos que tienen en común la hiperglucemia. Bien, ¿cómo se regula normalmente la glucosa? La glucosa, digamos, tiene una regulación compleja, por varios factores. Pero las hormonas que intervienen más de manera más significativa son la insulina y el glucagón. La insulina la fabrican las células beta de los islotes pancreáticos. En cambio, las células alfa fabrican glucagón. El glucagón entonces lo producen las células alfa de los islotes pancreáticos. Bien, de estas dos hormonas, la más relevante en cuanto a la fisiopatogenia de la diabetes es la insulina. ¿Qué hace la insulina? Cuando aumentan los niveles de glucosa en el medio externo, o sea, es decir, a nivel extracelular, la célula beta del páncreas, digamos, vuelca la insulina al medio. Entonces por sangre llega a distintos órganos, sobre todo al hígado, al músculo estriado-esquelético y al tejido adiposo. Ahí estimula receptores. Y esos receptores aquí están en la membrana y esos receptores hacen que vesículas previamente formadas que contienen unos canales que se llaman GLUT4 sean puestos en la superficie, es decir, sean puestos en la membrana celular. De esa forma, la glucosa que está en el medio extracelular eh, a niveles más altos, porque por ejemplo el paciente recién acaba de comer, entran a nivel, digamos, dentro de la célula, entra en el citoplasma. Entonces, la insulina estimula el receptor, ese receptor genera una cascada, una cascada, digamos, de activaciones de distintas proteínas que termina y que tiene como resultado final poner vesículas que contienen el GLUT4. Los ponen en la superficie celular, es decir, los ponen en la membrana y ese GLUT4 es un transportador de glucosa. Mucha glucosa de afuera y es transportada a nivel intracelular. El problema en la diabetes, digamos, tiene que ver con esta fina regulación. ¿eh? Hay varios tipos de diabetes, pero las más relevantes por su frecuencia, por su fisiopatogenia, son las diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, el problema está en que hay una destrucción de la célula beta. Eso quiere decir que hay una disminución en la síntesis de insulina. Hay una deficiencia absoluta de insulina. Entonces, como no hay insulina, no se estimula el receptor, entonces el receptor, digamos, no genera, en la ausencia de la estimulación, ¿no es cierto? No genera que el GLUT4, esa proteína, ese transportador, sea puesto en la membrana celular. ¿Mm? Entonces, ese patocito, ese músculo esquelético, ese tejido adiposo, no es capaz de meter glucosa dentro. Hay otros transportadores que son de glucosa, pero que, digamos, son menos relevantes y algunos no dependen del receptor de insulina. Entonces, un poco de glucosa entra a la célula, pero no toda la que debería entrar, quedando afuera en el medio extracelular, por lo tanto, aumenta en sangre el nivel de glucosa. Entonces, en la diabetes tipo 1 hay una deficiencia absoluta. Bien, em, ¿qué es lo que le pasa en quiénes ocurre esto? Esto ocurre en pacientes jóvenes, en pacientes jóvenes que hay una destrucción, digamos, eh, de los islotes. Acá vemos, esa destrucción de los islotes pancreáticos puede ser, digamos, de manera eh, idiopática, digamos que no está claramente definido cómo ocurre, pero, digamos, la que sí se sabe, digamos, que cómo funciona es la autoinmune.
La autoinmune es una de las formas más relevantes digamos, de fisiopatogenia respecto a la diabetes tipo 1 y es su destrucción por una reacción del sistema inmune contra las células beta. Entonces acá vemos menor aumento en un tejido pancreático en el que se reconocen a nivel de los islotes un infiltrado que ya lo vemos de acá lejos. Un infiltrado inflamatorio y con este aumento nos damos cuenta que son linfocitos. Entonces el sistema inmune ataca a la célula beta y de esa manera hay menos células beta, hay menos fabricación de insulina. ¿Mm? Bien, em, se cree que los virus aumentan que algunas infecciones virales aumentan la posibilidad de que ese sistema inmune, que ya es proclive a, a atacar, digamos, a los islotes pancreáticos, digamos, se precipite por culpa de una infección viral. Esta diabetes tipo 1, digamos, tiene un fondo, digamos, más bien medioambiental. ¿Eh? Si bien hay ciertos factores genéticos que generan una susceptibilidad mayor, digamos, es el medio ambiente el que termina precipitando. Ambas cosas están, pero precipita más el medio ambiente esa posibilidad de que se genere el trastorno, este trastorno de diabetes tipo 1. Acá vemos otra foto en que hay un infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos que destruyen el islote pancreático. ¿Mm? De esa manera destruyen las células beta, de esa manera hay menos insulina y, digamos, y se genera la diabetes tipo 1. Durante un buen tiempo, digamos, hasta que se van destruyendo suficiente cantidad de células beta, puede digamos, puede el sistema generar la cantidad adecuada por un tiempo, la cantidad adecuada de insulina. Pero va a llegar un momento en que, digamos, van a bajar el número de células beta y, digamos, no va a haber insulina y se va a empezar a manifestar clínicamente la enfermedad. En cambio, en la diabetes tipo 2, el fenómeno fisiopatológico más relevante está en la resistencia periférica a la insulina. ¿Qué quiere decir resistencia periférica a la insulina? Es que el receptor de insulina es un receptor, digámosle, perezoso. Es un receptor que la insulina no logra, por más que esté, no logra, digamos, estimularlo lo suficiente. Entonces, como no se estimula el receptor lo suficiente, no, el GLUT4 tampoco es puesto en la membrana. Eso hace que me aumente la glucosa, que no puede entrar dentro de la célula. Entonces la glucosa aumenta a nivel extracelular, es decir, aumenta a nivel sanguíneo. Durante un buen tiempo, el páncreas intenta compensar. ¿Cómo hace esta compensación? Aumentando la cantidad de insulina. Entonces aumenta la cantidad de insulina, aumenta la excitación, digamos, a esos receptores y por un buen tiempo el paciente no manifiesta una diabetes. No obstante, la insulina, como tiene una actividad anabólica, es decir, es formador, por ejemplo, de tejido adiposo, la insulina favorece la formación de tejido adiposo, favorece la formación de proteínas, es una hormona anabólica. Y el problema de ser una hormona anabólica es que en una situación de hiperinsulinismo, como tiene el diabetes, el diabético tipo 2, va a generar también su manifestación. Por ejemplo, el tejido adiposo, hay algunos sectores que, digamos, es insulino dependiente en algunos sectores del cuerpo. Es decir, que el impacto del aumento de la insulina va a tener que ver con cierta redistribución del tejido adiposo. Por ejemplo, el tejido adiposo a nivel abdominal, más que en miembros. Entonces, en los miembros, el tejido adiposo que se deposita a nivel subcutáneo no depende tanto de la insulina y de su receptor, pero sí lo hace a nivel periabdominal. Entonces, el paciente que esté teniendo un hiperinsulinismo, una de las cosas que va a generar es cierta obesidad central por culpa de ese aumento de la insulina, ese anabolismo característico de la insulina,
¿Por qué? Porque intenta seguir estimulando los receptores para que la glucosa pueda entrar a las células. Bien, ¿en quiénes se da la diabetes tipo 2? En pacientes un poco más, en adulto mayor, ¿eh? Ese adulto de aproximadamente unos 40 años, 50 años, que digamos que primero, como dijimos, arranca digamos con una situación de compensación, es decir, con un hiperinsulinismo, hasta que, digamos, el sistema colapsa. Por más que haya más insulina, digamos, el receptor en su pereza sigue sin poner los GLUT4 en superficie, por lo tanto, comienza a manifestarse clínicamente esa hiperglucemia. Con el tiempo, el diabético tipo 2 comienza también a tener cierto déficit de células beta. ¿Por qué? Porque comienza a haber destrucción de células beta. Acá lo que vemos en un islote pancreático, que comienza a depositarse este material amorfo extracelular, proteico y hialino, ¿no? Que es amiloide. Se comienza a depositar porque junto con la síntesis de insulina aumentan algunas otras proteínas que se dice que se beta plegan, y el problema de algunas proteínas que tienen un plegamiento beta es que el cuerpo no las puede metabolizar fácilmente, entonces se precipitan, comienzan a molestar al islote de Langerhans, comienzan a atrofiarlo, entonces de esa forma, digamos, comienza. No solamente, ahora el problema no es solamente que el receptor está disminuido en su sensibilidad, no solamente que hay resistencia periférica, sino que en un determinado momento va a haber destrucción de la célula beta, entonces va a haber disminución de la cantidad de insulina. Este fenómeno de resistencia periférica hace que, digamos, que se conciba la idea de que es una deficiencia relativa de insulina. En la diabetes tipo 1, la deficiencia es absoluta porque hay destrucción de las células beta. En cambio, en la diabetes tipo 2, el déficit de insulina es relativo. Es decir, hay insulina, pero no, como tengo el receptor con problemas, digamos, es una deficiencia que se dice relativa. Bien. ¿Cómo hace el páncreas para enterarse de que cómo es el nivel de glucosa en sangre? El páncreas, en las células beta, y también en el sistema nervioso pasa lo mismo, tienen un transportador que no es insulino dependiente. El transportador se llama GLUT2 y lo que hace es que cuando, por ejemplo, después de comer, que aumenta la glucosa en el medio extracelular, simplemente entra por el GLUT2, no necesita de la insulina. Entra dentro de la célula beta, entonces la célula beta se entera de que cuánta glucosa hay en el medio. ¿En qué medio? En el medio extracelular. Entonces, de esa forma, vuelca la insulina que está previamente formada. Y de esa forma la célula beta eh, puede volcar insulina sensando la cantidad de glucosa en el medio extracelular. Entonces acá vemos, digamos, dibujos esquemáticos de la deficiencia absoluta de insulina y de la deficiencia relativa de insulina. El resultado es el aumento de la glucosa a nivel extracelular. ¿Qué genera esto? Esta genera, digamos, una tríada que se dice una tríada clásica, que es por culpa de la hiperglucemia, que es que el paciente hace poliuria, es decir, orina, pierde agua. ¿Por qué? Porque la glucosa en un paciente, digamos, no diabético, la glucosa que filtra el glomérulo es recaptada por el túbulo, sobre todo el túbulo proximal del riñón. Es recaptada digamos, casi en su totalidad. Puede rescatar hasta más o menos unos 180 a 200 miligramos de cilitro. Hasta esa cantidad, digamos, hasta esa concentración puede llegar a absorber el túbulo contorneado proximal y de esa forma hacer que la orina carezca de glucosa. ¿eh? Eso pasa en un paciente no diabético. En cambio, si el paciente se le sube la glucosa, sobre todo por encima de 200,
¿Mm? Si le sube la glucosa, va a generar que parte de la glucosa filtrada al glomérulo no pueda ser recaptada. Entonces, tiene un efecto osmótico. Arrastra agua y que se va a ir con la orina, ¿no es cierto? Entonces, el paciente pierde agua, porque sobra glucosa en orina, pierde agua. Esta pérdida de agua hace que también intente compensar con polidipsia. ¿Mm? Entonces, el paciente tiene poliuria, pierde agua por orina, y polidipsia, tiene mucha sed. Además, el diabético tipo 1 tiene pérdida de peso, suelen ser pacientes que son delgados, a diferencia del diabético tipo 2, que por el hiperinsulinismo y por el mismo factor de riesgo, digamos, que es el sedentarismo, la obesidad, favorece la resistencia periférica. Pero también va a tener poliuria, va a tener polidipsia. Esa es la clínica particular de la diabetes. Pero además, la diabetes, digamos, la glucosa, tiene un efecto nocivo cuando hay mucha cantidad. El problema es que comienza a adherirse no enzimáticamente a otras proteínas. El problema de no adherirse, de adherirse no enzimáticamente a otras proteínas es que comienza a alterarlas y comienza, digamos, a entorpecer su función o incluso a formar metabolitos que que tienen cierta toxicidad. Y de esa manera eh, generan una molestia al sistema. Ese es el fundamento de fondo que hay para que, por ejemplo, alterar membranas basales de vasos sanguíneos, ¿m? Un fenómeno que se llama microangiopatía diabética. También genera ciertas sustancias que son irritantes al endotelio, entonces de esa forma se genera la macroangiopatía diabética, que básicamente es por aumentar la posibilidad de generar aterosclerosis. También, por culpa de este fenómeno, digamos, hay impacto a nivel de nervios, genera la neuropatía diabética. ¿Sí? Y tiene impacto a distintos órganos. Muchas de esta cosa, digamos, de que la glucosa se pega a proteínas, se puede medir. Por ejemplo, la, la hemoglobina glicosilada es, digamos, es un porcentaje, eh, más que porcentaje es evaluar la cantidad de hemoglobina a la que se le ha pegado glucosa. ¿Sí? Y se puede medir. Bien. Entonces, ¿qué hace la insulina? Repasemos. ¿Qué hace la insulina? La insulina estimula a nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo y a nivel del hígado. Genera distintas situaciones que tengan que ver con lo anabólico. Por ejemplo, en el músculo aumenta la recaptación de glucosa, sintetiza glucógeno y sintetiza proteínas. A nivel de tejido adiposo, aumenta la captación de glucosa, aumenta la lipogénesis y disminuye la lipólisis. Por eso gana a favor de la formación. ¿Mm? A nivel del tejido del hepatocito, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la lipogénesis y disminuye la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es decir, que corta otras vías de formación de glucosa, porque se supone que, digamos que la insulina lo que hace entrar glucosa que viene sobre todo digamos, después de haberse absorbido en el intestino delgado. Por lo tanto, es una glucosa que viene desde lo nutritivo, ¿eh? Y la gluconeogénesis es esa situación, esas cadenas enzimáticas que tienen que ver con hacer glucosa desde otros productos, ¿eh? Ya sea algunas grasas o algunas proteínas. Bien, entonces, tenemos algunas complicaciones, digamos, de la glucosa, digamos, cómo afecta al sistema. Tenemos las complicaciones agudas y las complicaciones tardías.
Las complicaciones agudas son la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar no cetóxico y la hipoglucemia. El más común es la hipoglucemia y tiene que ver sobre todo con la medicación, ¿eh? Sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1 que, como tiene una deficiencia absoluta de, digamos, de insulina, deben inyectársela y si no han comido lo suficiente, están en ayunas muy prolongados y pueden llegar digamos, a la medicación generar una situación de hipoglucemia, lo cual es una complicación aguda, ¿eh? Bien, el diabético tipo 1 puede generar cetoacidosis diabética. ¿Qué es? Por esa gluconeogénesis, esa vía alternativa para conseguir glucosa, ya que la célula no la puede conseguir, no puede hacerla entrar a su citoplasma, se generan metabolitos, se generan metabolitos eh, por parte sobre todo el metabolismo de algunas grasas, que se llaman cuerpos cetónicos. El problema es que los cuerpos cetónicos son ácidos. Entonces mueven el pH del cuerpo y el cuerpo está en una situación de cetoacidosis, está en una situación de acidosis metabólica. Intenta compensar con el aparato respiratorio produciendo lo que se llama la respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda y aumentada, digamos, en número. Eh, Eh, Además, como la glucosa sube muy por arriba de los 200, además se deshidrata, lo cual complica más la cosa, ¿eh? Y puede llegar a ser un coma. ¿Mm? Además, la tercera, digamos, complicación aguda es el coma hiperosmolar no cetóxico, que suele darse también más frecuentemente en diabéticos tipo 2. Y tiene que ver con ese paciente que se le sube de repente la glucosa mucho, se le sube, digamos, a altos niveles, 600 o más, ¿eh? Entonces, pierde por orina mucha agua. Pero ¿en qué pacientes suele ocurrir esto? En pacientes que, por ejemplo, tienen alguna otro trastorno que les hace perder la conciencia, ya sean pacientes, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular, con alguna discapacidad, que no puedan pedir agua, que no puedan tomar agua. Entonces, se les sube la glucosa a niveles muy altos, lo pierden por orina y no tienen la capacidad de pedir para tomar agua. Entonces el paciente se deshidrata, tiene una deshidratación severa, por eso es hiperosmolar, ¿eh? Y puede hacer también un coma. Esas son las complicaciones agudas de la diabetes. Pero las complicaciones tardías, tienen que ver con esto que hablamos de la microangiopatía diabética, macroangiopatía diabética y neuropatía diabética. ¿Mm? Entonces se me van a afectar vasos pequeños, vasos grandes, se me van a afectar los nervios. Y tengo impacto en distintos sectores. ¿Mm? Puedo tener impacto a nivel renal, se llama nefropatía diabética. ¿Mm? A nivel ocular, oftalmopatía diabética. Puedo tener aumento de infartos. Puedo tener aumento de infarto tanto a nivel cardíaco como a nivel del sistema nervioso, o sea, accidentes cerebrovasculares. Puedo tener lo que se dice el pie diabético, que es por la afectación tanto de vaso grande como de capilares como de nervios. ¿Mm? Em, También por parte de nervios puedo tener una neuropatía que es predominantemente periférica, es a nivel distal. También por afectación de los nervios tenemos, por ejemplo, lo que se llama la vejiga neurogénica. ¿Por qué? Porque recordemos que en muchos órganos, digamos, recordemos lo que hace el sistema nervioso autónomo, que mediante el sistema simpático y parasimpático, mediante sus nervios, regula, digamos, distintos órganos, por ejemplo la vejiga. Entonces, si por afectación de una neuropatía diabética tengo afectados nervios autonómicos, me va a generar que, por ejemplo, la vejiga quede sin un control adecuado del simpático y del parasimpático. Esa situación se llama vejiga neurogénica. Entonces, respecto a la macroangiopatía, ¿cómo ocurre? Bueno, la, la diabetes genera, por ejemplo, acá
lo que dijimos, algunos productos que se llaman productos de glicosilación avanzada. ¿Qué son? Son productos, digamos, distintas moléculas que se le ha adherido, glucosa por haber tanto, una glicosilación no enzimática que genera algunos metabolitos que son tóxicos y que son irritativos para el endotelio. Eso genera, ¿m?, que se me aumente la posibilidad, por irritación del endotelio, que se recapten algunas células inflamatorias como los macrófagos y me comienza a generar una placa aterosclerótica. ¿Mm? Entonces, con el tiempo, ese endotelio que se irrita, va a comenzar a recaptar algunas células como los macrófagos. Si además tiene una dislipemia el paciente, va a comenzar a captar colesterol, que es lo que vemos acá en amarillito. ¿Mm? Además, ahí recordemos que en la fisiopatogenia y la placa esteroesclerótica hay células musculares lisas que ascienden y de esa forma, que, digamos, se me arma la placa y estas células musculares lisas cambian su formato y se hacen células capaces de fabricar una matriz y de esa forma ya tengo un ateroma, digamos, instalado. Con el tiempo, como lo que subyace en una inflamación crónica, con el tiempo, digamos, hay además fibrosis, se me puede necrosar el centro, incluso calcificarse luego. De esta forma, la diabetes acelera la formación de placa aterosclerótica. ¿Y qué puede pasar con una placa aterosclerótica? Y me genera o que se debilite el vaso y se rompa, o tenga ya sea una ruptura o una dilatación, lo que se llama neurisma, que crezca lo suficientemente la placa como para, digamos, obstruir la luz de manera crítica, ¿m?, o que esa placa se rompa y que como hay una discontinuidad acá del endotelio, se exponga la matriz, digamos, extracelular y de esa forma se me forma un trombo que completa y termina de obliterar el vaso. Si esto yo lo pongo en un corazón, voy a tener, por ejemplo, un infarto de miocardio. Si esto ocurre a nivel del encéfalo, voy a tener, por ejemplo, un ACV, un accidente cerebrovascular. Acá vemos cómo el calibre de una coronaria, se ve, digamos, más reducido por una placa que es prácticamente toda la vuelta del, del vaso y obstruye. Fíjense cómo disminuye notoriamente el calibre, ¿eh?, creando la estenosis del vaso. Entonces se oblitera la luz, fíjense que todo esto es una placa, ¿m?, que esta placa se va a ubicar en la íntima, en la íntima y va a crecer y va a obliterar la luz. Fíjense acá ya hay una obliteración severa, en este caso era una coronaria. Acá hay esto es la íntima. Esto todo es una placa que está obliterando la luz y encima se completó con un trombo. Esta placa se rompió, se formó un trombo, porque se disparó el mecanismo de hemostasia. Entonces se obliteró de manera completa y, digamos, y ocluyó completamente la luz. Entonces, fíjense, acá tenemos macrófagos. Y todo esto es una celularidad inflamatoria de fondo. ¿Por qué? Porque alguien irritó el endotelio. Por ejemplo, los productos de la glicosilación avanzada, ¿eh? Es decir, entonces que la diabetes aumenta la posibilidad de, digamos, de formar una placa aterosclerótica. Acá vemos una coronaria con hemorragia reciente. Una placa se ha roto recientemente, un trombo en la descendente anterior, que obliteró de manera completa la luz. Acá vemos la placa cortada de perfil y el trombo encima, esta placa que generó el infarto extraendocardio. Bien, otra de las cosas que dijimos que puede pasar por la macroangiopatía diabética es, digamos, que la formación de múltiples placas genera el debilitamiento de la pared y genera un aneurisma.
como vemos acá, una dilatación de la luz, en este caso un aneurisma aórtico. ¿Mm? En cambio, la microangiopatía, digamos, tiene que ver con la afectación de la membrana basal, de capilares, de arteriolas y de vénulas, por, digamos, por esos productos, digamos, que se van generando por la glucosa que se comienza a pegar a otras estructuras. ¿Mm? Es el fundamento, por ejemplo, de que haya alguna afectación en el glomérulo, ¿Mm? Que haya afectación en la retina. La neuropatía tiene efectos tanto por un daño metabólico directo al nervio o a través de los vasos nervorum, es decir, de los vasos que irrigan el nervio. ¿Mm? Bien, en el caso del pie diabético, digamos, ocurren estas cosas, digamos, están todas sobreañadidas. ¿Eh? Tenemos un pie que tiene una macroangiopatía diabética, es decir, que está, digamos, con múltiples placas ateroscleróticas y que además se le suma que los capilares tienen sus membranas basales engrosadas y comienza a haber un fenómeno isquémico de fondo. Además, sumado a la neuropatía. La neuropatía, por ejemplo, que hace que tenga pérdida de sensibilidad. Muchos pacientes tal vez incluso se pueden estar quemando en el piso caliente y no darse cuenta. ¿Mm? Entonces comienza, digamos, a lastimarse, a hacerse una úlcera que no cura, que no cura, que no cura. ¿Por qué? Porque hay un medio no óptimo, ¿eh? Porque está en una situación de isquemia ese pie. ¿Por qué? Por culpa de la macroangiopatía y la microangiopatía, sumado a la neuropatía diabética. ¿Mm? Entonces, en esa situación de isquemia puede haber una, puede incluso, digamos, generar gangrena. ¿Qué sería? Una necrosis que de fondo tiene que ver con la isquemia, pero como está a la intemperie puede sobreinfectarse con bacterias y mezclar distintos tipos de necrosis. Si bien no es puramente una necrosis coagulativa como son en las isquemias, digamos, de otros órganos. En el caso del pie, como está, digamos, a la intemperie, hay sobreañadido unas infecciones que aumentan y que le dan cierta actividad enzimática, lo cual hace que sea un tipo específico de necrosis y se llama necrosis de tipo gangrenosa. Entonces tenemos que la neuropatía, tanto sensitiva como autónoma, genera, digamos, ese entorpecimiento digamos, de la sensibilidad, del trofismo. ¿Eh? Por ejemplo, genera piel seca. ¿Eh? La isquemia misma por la macroangiopatía y la microangiopatía, sumado a una respuesta inflamatoria, digamos que es un tanto deficiente, desprolija, desproporcionada, no adecuada, que genera entre la neuropatía, la isquemia y la respuesta inflamatoria el pie diabético. En cambio, la retinopatía, digamos, deja más en evidencia lo que es la microangiopatía diabética. ¿Mm? Acá lo que están viendo son esquemas de fondos de ojos. ¿Mm? En el caso del fondo de ojo comienza a haber eh, una, un engrosamiento de las membranas basales, comienza a entorpecerse el mecanismo nutritivo que necesita ese tejido tan sensible como es la retina, y comienzan a tener alguna debilidad los vasos en la pared, comienzan a haber algunas dilataciones que son aneurismas, eh, comienzan a haber focos de hemorragia, de edema. ¿Mm? Eso hace que con el tiempo esta retina genere una situación de isquemia crónica que hace que estimule la formación de nuevos vasos. ¿Mm? Y esos nuevos vasos es lo que se dice la neovascularización. Entonces acá hay una diferencia importante en la retinopatía. Es la retinopatía no proliferativa y la proliferativa.
¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que prolifera? Los vasos. La diferencia entre una retinopatía no proliferativa y una proliferativa es que en la proliferativa proliferan vasos. ¿Mm? El problema es que esos vasos sanguíneos proliferan y generan un tejido, digamos, que es como una malla vascular, muy parecida al tejido de granulación, que puede retraer, que puede entorpecer más la funcionalidad de la retina, puede retraer, incluso causar algunos despegamientos de retina. ¿Mm? Entonces vemos acá, la retinopatía diabética no proliferativa va a tener que ver con el debilitamiento de la pared, formación de aneurisma, eh, hemorragias, edemas, y esa situación de hipoxia, ¿m? Que con el tiempo va a generar la proliferación de vasos sanguíneos y es lo que se conoce como retinopatía diabética proliferativa. Entonces vemos acá un fondo de ojo, acá vemos el disco óptico, acá vemos la mácula, que también está entorpecida por una zona de edema que es poco definida. Ahí vemos el rollito de vasos. Vamos a sacar la imagen. Ahí vemos cómo están proliferando vasos porque esto tiene neovascularización. Ya es una retinopatía proliferativa. Y acá lo que vemos son focos de hemorragia. Entonces acá lo que estamos viendo es una retinopatía diabética proliferativa. Además, digamos, acá vemos el mismo dibujo, digamos, con la neoformación. El problema es que la neoformación de vasos puede afectar otras zonas. Por ejemplo, a nivel del ángulo iridocorneal, acá tenemos un conducto que se llama conducto de Schlemm. ¿Eh? Cuando el cuerpo ciliar fabrica el humor acuoso, ese humor acuoso, digamos, pasa de lo que es la cámara posterior a la anterior y es drenado por el conducto de Schlemm. Pero en un paciente diabético puede haber neovascularización también en esta zona del iris y el problema es que me obstruye el conducto de Schlemm. Entonces drenaje, no tengo drenaje del humor del humor acuoso y me aumenta la presión. Esa situación se llama glaucoma. ¿Mm? Además, puede generar cataratas. ¿Por qué? Porque digamos, por el mismo daño metabólico, por el exceso de glucosa al cristalino y además, cuando entra la glucosa al cristalino es metabolizado a otro producto que se llama sorbitol y también interviene ese sorbitol en la fisiopatogenia de la formación de la catarata, que es la opacidad del cristalino. Entonces, la oftalmopatía diabética tiene que ver con retinopatía diabética, con, con, la, con el glaucoma y la catarata. A nivel de riñones, con el tiempo, ¿qué puede provocar la nefropatía? Y la nefropatía va a afectar los glomérulos, el intersticio y los túbulos y los vasos. Tres áreas están, digamos, evidentemente afectadas. En el caso de los vasos hay un engrosamiento de la pared, lo que se llama, digamos, digamos, un engrosamiento por una arteriolesclerosis hialina. Ese es el nombre. ¿Eh? Se deposita un material hialino que, digamos, digamos, la funcionalidad de este vaso. Se engrosan las paredes. ¿Eh? Eso a nivel vascular. A nivel vascular, pero de arteriola. A nivel del intersticio y de los túbulos, hay un infiltrado inflamatorio que es mononuclear, crónico, porque todos los pacientes diabéticos de larga evolución, no controlados, que aumenta, digamos, por una situación crónica, aumenta, digamos, ese tejido fibroso de fondo. ¿Por qué? Porque hay un infiltrado inflamatorio mononuclear. Es decir, que el túbulo y el intersticio tiene
una reacción inflamatoria crónica y como resultado tiene un aumento de la fibrosis y una distorsión del órgano. Y la inflamación en sí misma. Que esa inflamación en sí misma puede, a nivel de las papilas renales, ser lo suficientemente significativo como para causar necrosis papilar. Y a nivel de los glomérulos, queda en evidencia la microangiopatía diabética. El glomérulo, que es un penacho vascular tan finamente dispuesto, tan sensible a los cambios, puede generar que esclerosen algunas partes. Puede ser que esclerosen algunas partes, ya sea generando una glomerulosclerosis que es difusa, como ver acá. Esto fue un glomérulo en algún momento. Quedó totalmente esclerosado. Una esclerosis completa del total del glomérulo, o depositarse de manera nodular. Se llama glomerulosclerosis nodular y es una situación que es casi exclusiva de la diabetes. Entonces, digamos, acá vemos cómo hay una glomerulosclerosis nodular del glomérulo. Esta situación se llama Kimmel-Wilson, glomerulosclerosis de Kimmel-Wilson, y es casi exclusiva de la diabetes. Y puede generar, digamos, un entorpecimiento en la filtración glomerular. Bien, acá vemos otra forma de afectación vascular. Hay una obliteración luminal porque hay una hiperplasia de las células que conforman la pared del vaso. ¿Y por qué? Por ejemplo, en una situación de hiperinsulinismo hay un aumento, digamos, del número de vasos, del número, perdón, de células que conforman ese vaso, entonces terminan obliterando la luz. Bueno, respecto, digamos, de la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1, dijimos que la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 tiene que ver un disparador medioambiental que es más importante. Las características genéticas no son tan relevantes. Sí tiene que ver eh, con el complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos. Con el complejo mayor de histocompatibilidad que en algunos pacientes, digamos, favorecería que, digamos que la diabetes tipo 1 favorecería que haya un fenómeno autoinmune. Favorecería que haya un fenómeno autoinmune. Entonces, el, el- el- el, eh, digamos, los virus podrían precipitar eso. ¿Esto qué quiere decir? Que lo genético no es tan relevante, pero sí hay algunos complejos mayor histocompatibilidad, tipos de complejos de mayor histocompatibilidad que favorecerían la respuesta autoinmune. En cambio, en la diabetes tipo 2 hay una más fuerte evidencia genética. Por eso se dice que es multigénica, es multifactorial, depende de varios genes, pero el gatillo es medioambiental. Es decir, en las dos interviene lo genético y lo medioambiental, pero en la diabetes tipo 2 es más relevante lo genético. Entonces, los pacientes hijos de diabéticos de diabético tipo 2 tienen una mayor predisposición a hacer diabetes tipo 2. No obstante, el medio ambiente tiene que gatillar esa situación, ya sea el sedentarismo, la nutrición inadecuada, todas esas cosas precipitan la diabetes. Además, hay otras formas de diabetes que son más raras y que se dan en situaciones determinadas. Por ejemplo, la diabetes gestacional y algunos otros trastornos que sí son genéticos, son puramente genéticos, y son algunos trastornos em, monogénicos. Bueno, muchas gracias.